tomar otra vez. Entonces dijimos que la fuerza es la capacidad física para realizar un trabajo o movimiento. Pregunté por la unidad de medida, ¿sí? La unidad de medida de esta es, dijimos que era el Vector. Vector es una descripción gráfica de el movimiento o de la fuerza propiamente tal. La unidad de medida de la fuerza, ¿cuál era? Tenía un nombre científico, un nombre de un científico muy famoso. El nombre de un Me, científico muy me famoso. recuerda al villano favorito, cuando sale Vector, el Sí, villano. Vector, sí, pero no es ese nombre. Una persona que describió el movimiento de una manzana cayendo. Ah, es de la gravedad. Exacto. ¿Cómo se llamaba ese caballero? Newton. Muy Parece. bien, Newton. Newton. Es Newton. Muy bien, entonces ya sabemos que la fuerza es la capacidad física para realizar un trabajo o movimiento y la unidad de medida de esta, o sea, de la fuerza, es el Newton. El Newton describe, como bien decía Daniel, un Newton es igual a kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Kilogramos metro partido por segundo al cuadrado. Y para poder saber cuánto es nuestro peso, porque el concepto peso y el concepto masa son dos cosas distintas. Vamos también a definir eso. Conceptos peso es distinto. No, versus masa. El concepto peso y el concepto masa son dos cosas distintas. ¿Ya? El peso es la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre los objetos o cuerpos sobre ella. ¿Ya? Y porque es una fuerza, se mide. ¿En qué unidad de medida? El peso, chiquillos. Si es una fuerza, ¿en qué unidad de medida se mide? ¿Kilo? Es una fuerza. Es una fuerza. Si es una fuerza, se mide Peso. en peso, no. Se mide en, lo vimos arriba, chiquillos. Arriba, arriba, arriba. Una fuerza se mide en, Masa. una fuerza, chiquillos, se mide en, voy a marcarlo aquí, miren. ¿La gravedad? Newton. Se mide en, aquí está marcado, Newton. en newtons. Perfecto. Entonces el peso se mide en newtons. Profe, pero ¿por qué yo cuando me voy a tomar, cuando voy al médico o voy a una farmacia, no sé si antiguamente había en las farmacias, pero me voy a la balanza y me peso, y yo peso en kilogramos. Y en realidad no es lo que estamos midiendo, ustedes están midiendo su masa. Cuando ustedes se pesan, tienen que pesarse en un instrumento llamado dinamómetro. ¿Ya? Cuando ustedes se masan en una balanza. Entonces, como esto es una fuerza, se mide en newtons. ¿Sí?
Y aquí voy a borrar esto para que no se me confundan ni nada. Ya. Entonces, tenemos aquí el concepto peso. Vamos al concepto masa. Masa es la cantidad de ahí. ¿Cómo era la definición? La masa es la cantidad de uy, se me borró en la cabeza. Espérenme, déjenme buscarlo aquí, me ayuda a memoria. Masa. Eso, cantidad de materia. Cantidad de materia que posee un cuerpo. Un objeto o cuerpo. Esta se mide puede ser en gramos, kilogramos o toneladas. Bien, son dos conceptos distintos, muy parecidos, pero distintos. ¿Están relacionados entre sí? Sí, están relacionados entre sí. ¿Por qué motivo? Porque si un cuerpo o un objeto masa mucho, el peso también que ejerce la Tierra sobre ese cuerpo también es mucho, es muy elevado. ¿Ok? Entonces, Byron, ¿masa y peso es lo mismo o es distinto? No te escucho, Byron. Ah, estás pensando, ok. ¿Masa y peso es lo mismo o es distinto? Hemos estado hablando los últimos 10 minutos del tema. Es lo mismo. Es lo mismo. Cristóbal, ¿qué opinas tú? ¿Es lo mismo masa y peso? No está Cristóbal. Fabián, ¿qué opinas tú? ¿Es lo mismo masa y peso? ¿Profe me dijo algo? No es lo mismo, sí, pero ya pasó el tiempo, lo siento. Ah, perdón, no lo Fabián, escuché. Fabián, dime, ¿por qué no es lo mismo? Porque no es la cantidad y el otro no es lo que pesó. Ya. Vamos a ver acá Una cantidad abajo. y el otro es lo que pesó. Ya. Agustín, ¿tú me puedes explicar si masa y peso es lo mismo? ¿Cómo, profe? Si masa y peso es lo mismo. Sí, es lo mismo Es lo porque, mismo. ¿Ya? ¿Por qué? ay, no sé cómo explicarle, profe. Ya, vamos acá. Lucas, ¿qué crees tú? ¿Masa y peso es lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Fernanda, ¿masa y peso es lo mismo? Sí, Sí, muy bien. Vamos a ver. Eh, Manuel, ¿está el Manuel por allí? sí, estoy. Manuel, ¿qué crees tú? ¿Es masa y peso lo mismo? Sí, Sí. ¿Por qué?
¿No? Daniel, ¿qué crees tú? ¿Masa y peso es lo mismo? No, profe, diferente. ¿Por qué es diferente, Daniel? Hasta el nombre lo dice, profe, masa. Y la masa ¿Ya? es el objeto y el peso es... No. Me enredé, profe. Escucho. Tranquilo, tranquilo, yo te escucho. La masa es el objeto y el peso, El que pesa es objeto. objeto. Ya. Para que lo entiendan bien, masa y peso son conceptos completamente distintos. Completamente distintos. Byron, completamente distintos. ¿Ya? La masa tiene que ver con la cantidad de materia que tiene el cuerpo. ¿Bien? Mientras más materia tiene un cuerpo, obviamente pesa más, pero el peso es la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre los objetos. ¿Ya? Ejemplo, si yo me voy a la Luna, yo voy a pesar menos, aunque mi masa sea la misma. ¿Por qué? Porque en la Luna hay una fuerza de gravedad menos intensa que en la Tierra. Hay Tío, el es lo mismo ejemplo, que en el miren, agua porque la cosa pesa menos en el agua. sí puede ser, muy bien, buen aporte ahí, Lucas. Nos vamos a la fantasía, chiquillos. En el planeta de Namekusei, ¿sí? Así, tal cual. En el planeta de Namekusei, Dragon Ball Z, para las personas que no están medias enchufadas, en el planeta de Namekusei había una gravedad más intensa que en el planeta Tierra. ¿Sí? Cuando Bulma llegó al planeta, se fue a Tierra y quedó allí. No sé si ustedes vieron ese capítulo. ¿Ya? Me he visto toda la Cuando saga, cuando Goku murió y se fue al planeta de Kamisama, no, de Kaiosama, ¿sí? Cuando por primera vez murió, Goku siguió masando, ojo, masando lo mismo. Cuando murió, siguió masando lo mismo, pero su peso fue distinto en el planeta. ¿Por qué? Porque existía mayor gravedad. ¿Se dan cuenta, no? Allí O sea, pesaba menos. ese concepto, que obviamente es fantasía, el concepto de masa y peso está clarito. Goku no dejó de masar lo que masaba, sino que el planeta era el que ejercía mayor fuerza de gravedad sobre él, sobre su cuerpo. Cuando, a ver, otro ejemplo, cuando entraron a la habitación del tiempo, ¿ya? Cuando fueron a entrenar, por primera vez entró Gohan a entrenar con Goku. Los ejemplos, por Dios. Ya, cuando Gohan entró por primera vez a entrenar en la habitación del tiempo, ¿qué pasó con Gohan? Se quedó pegado en el suelo, ¿por qué? Porque había mayor gravedad. Demasiada y se tuvo que gravedad. transformar en ¿Ya? Super Saiyajin. Se transformó. Entonces, para que quede claro, el concepto peso y el concepto masa son dos conceptos distintos. Ligados, sí, pero distintos. Peso tiene que ver con la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros, o sobre los cuerpos, o sobre los objetos. Y la masa tiene que ver con la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Ok? ¿Queda clarito? Sí. ¿Sí? ¿Mejor así? Ya. Perfecto. Entonces, vamos a irnos al texto del estudiante. Porfa, ténganlo a mano. El texto del estudiante. Vamos a ir avanzando dentro y reforzando algunos Página. conceptos que quizás están un poco olvidados o se les olvidó un poco quizás con el tema de las vacaciones y todo eso. ¿Qué Muy bien. página? Vámonos a la página 55, 54, 55 de sus textos. Bien, aquí tenemos
características de la fuerza que tienen que ver con lo que hemos hablado. ¿Ya? Aquí, con una hoja de papel, se puede hacer este experimento. ¿Ya? Y podemos ver en la primera imagen una hoja de papel estirada. En la segunda imagen, una hoja de papel arrugada. En la tercera imagen, un puño sobre la hoja de papel arrugada. Y el cuarto, un dedito que va a empujar a esta hoja de papel. Pregunta número 1. ¿En qué situaciones se ejerce fuerza? Explica. ¿En la 1, en la 2, en la 3 o en la 4? Pregunta para ustedes, rápidamente. 4. ¿Solamente en la 4? Tres y cuatro. 3 y 4. ¿Y en la 2 Por no? 2. ¿Por qué en la 2 no? El lado No. igual porque tuvieron que arrugar el papel. Muy bien. Entonces, en la 1 solamente no se Porque ejerce... está tomando, no está haciendo fuerza. En la 1 solamente no se ejerce fuerza, al parecer. ¿Sí? Bien, entonces, pregunta 2. ¿Qué efectos provocan esas fuerzas? No se le entendió nada, tío. El mega robot, ¿no? Pregunta 2. ¿Qué efectos provocan esas fuerzas? El efecto de la fuerza en la imagen Se le 2. salió. En la imagen 2. ¿Qué robot? Tío, no se le entiende nada. Eso por el profe que en internet. No se le entiende nada de internet de WOM. Ya. Momento BTR. Sí, puede ser. ¿Se escucha Ahí ahora? ¿Sí? Sí. Ya. Más o menos, profe, pero así lo escucho. ¿Qué No efectos entiendo. provocan estas fuerzas en la imagen? ¿No? En la imagen 2, ¿qué pasa con la hoja original? Y en la imagen 2. En la hoja original está plana y en la 2 está arrugada. Bien, hubo una transformación, ¿cierto? Se deformó la hoja, ¿cierto? Sí. En la imagen 3, ¿qué va a pasar con esa hoja si yo aplasto esa hoja arrugada? Lo va a aplastar más. También se deforma, ¿cierto? Y en la 4, La dejó plana. La mueve. la muevo. Muy bien, la muevo. Perfecto. Yo pensaba que la tiraba. Sí, también, la muevo o la tiro, ¿sí? Con ese golpe que le puedo dar, ¿cierto? Dice, las fuerzas se manifiestan cuando los cuerpos interactúan y desaparece cuando estos dejan de hacerlo. Es decir, no se guardan ni acumulan. Son entonces interacciones entre dos o más cuerpos y generalmente las reconocemos por el efecto que producen. ¿Ya? Una fuerza siempre produce un efecto. ¿Ya? Siempre produce un efecto, una fuerza. ¿Ya? Movimiento, deformación, etc. Acá tenemos más ejemplos de fuerza. Tenemos un trampolín o cama elástica. ¿Sí? Tenemos un paraguas y tenemos la acción de aplastar una lata. A continuación se muestran algunas situaciones en las que se manifiestan los efectos de la fuerza. ¿Bien? Profe, En la página 58 van a tener que leer la página 58, 59 y 60. ¿Ya? Por favor, lectura individual. ¿Para qué? Para reforzar algunos conceptos que están un poco débiles frente a todo lo que hemos hablado. ¿Bien? Sí, ya, muy bien, excelente. Me Esa es la encanta. tarea, leer las páginas. Sí, tarea leer estas páginas, ¿ya?